vamos a ir a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 23, verso 1 al 4. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 1 al 4. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Amén. Dios bendiga esta palabra. Primera de Samuel capítulo 23, verso 1 al 4. Los 5 desiertos de David vamos a estar estudiando en esta noche. Usted me dirá: nunca he escuchado esta palabra, quizás los 5 desiertos de David. Y cuando nosotros hablamos de desierto, imaginamos un lugar que es seco, un lugar que es helado por las noches, mucho calor en el día, hay sed, no hay nada alrededor que le pueda dar sombra. Podemos también describirlo como soledad, donde hay quizás animales peligrosos, donde estamos realmente solos. Pero es en aquel desierto cuando decidimos nosotros creer a Dios. El Señor nos dice que nosotros no vamos a estar solos, pero vamos a aprender en aquel desierto a obedecer el mandato que el Señor nos ha entregado, porque Dios tiene un propósito en su vida y en nuestra vida, y Él, cuando nos inserta en aquel desierto, Él quiere hablar a nuestro corazón. Por eso, si usted se encuentra quizás pasando un desierto, quizás está pasando la prueba, y puede quizás usted sentirse solo, que no hay nadie a su alrededor, pero el Señor tiene un propósito también en su vida, que es hablarle a su corazón. Desierto, que significa llanura abierta, no cultivada, donde los animales salvajes vagan en libertad. Y Keila, hablábamos en el texto principal, esta era una ciudad. Pero la palabra que describía de desierto también se refiere a que es un lugar purificador donde Dios trabaja con nosotros para que aprendamos a depender de Él, para moldearnos. Y aquí vemos que David estuvo de desierto en desierto. Que Dios nos bendiga. David pasó por 5 desiertos y Dios trató de una manera diferente en cada uno de esos desiertos. En el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14, dice: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque Dios tiene un propósito en medio de nuestro desierto, de nuestra prueba. No solamente es para, como quizás algunos pueden decir, para castigarnos, sino también porque Dios quiere tratar con nuestra vida. Y Saúl, en medio de esta historia, Saúl se ve amenazado en su reinado al saber que David había sido ungido como el próximo rey. Y David se vio obligado a escapar a su primer desierto. Pero recordemos cómo Dios llamó a David. Antes de ver por qué él se fue a estos desiertos, recordemos cómo Dios llamó a David. Dice que Dios había desechado a Saúl, el actual rey de Israel, por no cumplir los preceptos de Dios. Dice en 1 de Samuel capítulo 15, usted puede corroborarlo en su Biblia. Pero Saúl fue un rey por una sugerencia o por un clamor de un pueblo, no por el deseo de Dios. Usted lo puede ver en 1 de Samuel capítulo 8.
porque ya Israel tenía un rey. Pero este no era impuesto por Dios, sino que fue la respuesta a una rogativa, a un clamor de un pueblo. Pero David sí fue un rey impuesto por Dios y por su voluntad. Y por esto Dios debía demostrarle al pueblo que él era el elegido, que él era diferente a Saúl. Porque a quien llama el Señor, Dios lo hace notar que hay una diferencia. Y Dios, para hacer diferente a David y ponerlo a reinar sobre Israel, tenía que hacer a alguien diferente a Saúl. Y esa diferencia debía de ser moldeada en estos 5 desiertos. Que Dios nos bendiga. Vamos a ver el primer desierto, que es el desierto de Zif, que en hebreo quiere decir brillo y gracia. Primero de Samuel capítulo 23 verso 15 dice: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. David se encontraba, querido hermano, en la ciudad de Keila, podíamos ver al principio, donde Dios le iba a dar la victoria con los filisteos. Pero le avisaron a Saúl, y David tuvo que huir al desierto de Zif. Y como decía, que en hebreo significa brillo y gracia. Brillo viene del hebreo tov, que significa hombre bueno. Porque Dios quería un rey, o sea, a David, que fuera bueno a diferencia de Saúl y que le fuera fiel. Y lo vemos en el Salmo 42, verso 2, cuando dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? También dice que gracia era brillo y gracia. Y gracia sí viene del hebreo Hanán, que significa favorecido. En el Salmo 45, verso 2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Cuando nosotros estamos en persecución por nuestro llamado, por el cual Dios nos ha otorgado por su misericordia, quizá usted se siente identificado con David, que ha tenido que huir por lo que el Señor le había entregado. Pero debemos de alegrarnos, porque en este primer desierto Dios le estaba dando brillo y le estaba dando gracia a David. Dios nos está moldeando nuestra vida, nos está haciendo una buena persona, un hombre o mujer valioso. Y en ese desierto Dios no va a llevarle para que muera, sino para darle el brillo. Y Dios nos lleva al desierto de Zif para todos quienes nos hacen el mal, nos vean como favorecidos por Dios. Cuando en usted, cuando en mí se haya brillo y gracia, aún las personas cercanas a sus enemigos lo utilizarán para darle ánimo. Dios los va a utilizar para darle ánimo a usted, para darme ánimo a mí y para hacernos entender que Dios es con nosotros y que en usted y en mí hay algo muy diferente. Y también podemos ver que Dios envió a Jonatán, a su amigo, para fortalecer a David. Primera de Samuel capítulo 23, versos 16 al 17, dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Vemos como David, que venía huyendo para que sus enemigos no lo mataran, pero Dios lo trajo a este primer desierto, y aún con todo ese proceso, Dios envió a su amigo para que fuera a fortalecer a David. Porque aún en medio del desierto Dios nos fortalece. El Señor no nos va a dejar ahí que muramos en el desierto, que pasemos
alguna necesidad, sino que el Señor nos va a fortalecer, nos va a decir: no temas. El Señor está con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Luego está David, luego de ser fortalecido, dice que se fue al desierto de Maón, que en hebreo significa casa del pecado. Primera de Samuel capítulo 23, verso 25 dice: se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió David al desierto de Maón. Porque aquí Dios quería tratar nuevamente con David, quien pudo escapar de Saúl en el desierto de Zif, pero querido hermano, él se vio en la obligación de refugiarse en un segundo desierto. Y aquí Dios quería tratar algo especial con David, porque su nombre es casa del pecado. Hoy es común que al pasar la prueba o al pasar el desierto, los que están a nuestro alrededor o los que están a su alrededor critican y culpan por estar o piensan que estamos en pecado y por eso estamos pasando la prueba o por eso estamos pasando aquel desierto y nos juzgan, pero no siempre es así, porque muchos hoy en día llegan al evangelio pensando que todo va a ser color de rosa, pero los problemas no se acaban, sino que debemos de nosotros estar confiados en que el Señor es quien pelea por nosotros. No siempre que pasemos la prueba o el desierto va a ser porque hicimos algo mal, sino porque Dios quiere pulir nuestra vida, porque Dios quiere cambiar algo que quizás no está bien en nosotros, porque debemos de crecer, porque debemos de quizás humillar nuestra vida ante el Señor para que Él sea exaltado. Dice en Mateo capítulo 10, verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El llegar al camino del Señor no es un camino de rosas, un camino de felicidad. Siempre se me acabaron los problemas, ya no voy a tener dificultades. Al contrario, dice que seremos aborrecidos por todos a causa de su nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso debemos de seguir adelante, sirviendo al Señor, aunque quizás todos a nuestro alrededor nos aborrezcan, nos traten mal, se burlen de nosotros, pero el Señor es juez justo y Él nos va a recompensar a cada uno según sea su obra, como dice su palabra. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva en su desierto, cuánto tiempo lleva en su prueba, pero Dios no le ha desamparado. Quizás usted se siente que todos le han desamparado, se siente solo y aún cree o ha llegado a pensar que Dios también le ha abandonado. Pero el Señor no nos dejará solos. El Señor no abandonó a su pueblo cuando vagó por 40 años en el desierto. Nunca le faltó el agua, nunca le faltó el alimento, ni nada, porque Dios siempre proveyó en su pueblo. Y Dios quiere usar también su vida, quiere fortalecerlo en medio de la prueba. Por eso debemos de dar gracias al Señor cuando estemos en el desierto, porque a pesar de todo el sufrimiento o toda la soledad o lo que podamos sentir, sabemos que Dios está trabajando para sacar lo mejor de nosotros, para pulir nuestra vida. Porque de ahí vamos a salir con brillo, con gracia. Y Dios va a estar con nosotros, Dios nos está capacitando, por eso debemos de ser agradecidos con el Señor, aunque el mundo quizás nos critique y nos juzgue, pero el Señor está con nosotros y con el Señor somos más que vencedores. Y en Isaías capítulo 43 verso 20 dice: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Aún los animales agradecen a Dios en el desierto. Y Él
va a proveer donde quizá usted vea que no hay nada. En el desierto uno podría decir, acá es imposible encontrar agua, pero Dios dice que puede sacar un río ahí en la soledad para que beba mi pueblo. El Señor es un Dios de milagro, y los milagros que Él hizo en el pasado no es nada comparado a lo que Dios puede hacer por su pueblo hoy en día. Por eso debemos de dar gracias al Señor. Estemos pasando al desierto, quizá nos sentimos solos, quizá nos sentimos que estamos siendo perseguidos, que quizás viene una prueba sobre otra, pero el Señor está con nosotros. El Señor tiene el control de nuestra vida, porque dice que cuando Job estuvo pasando todas esas pruebas sobre su vida, dice que él enfermó, perdió todo su ganado, todo su el fruto de su trabajo, perdió a sus hijos, y aún con todo eso, que sus amigos lo criticaban, aún con todo eso, él se mantuvo confiado en el Señor, sabía que había un propósito, pero tuvo que pasar también un proceso para que él pudiera decir que, porque él también pasó como por el cuestionamiento, él también maldijo el día de su nacimiento, pero fue un proceso que él tuvo que pasar para que él pudiera comprender que el Señor estaba con él y Dios le bendijo, le devolvió el doble, ¿cierto? Le dio hijos y podemos ver cómo cambió el rumbo de su historia. Que Dios nos bendiga. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 10 dice: por lo cual por el amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios nos bendiga. Vamos a ver el tercer desierto por el cual pasó David. Dice que él luego huyó al desierto de Engadi, que en hebreo significa fuente del niño. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Primera de Samuel capítulo 24, verso 1 al 2. Aquí vemos que David perdona la vida de Saúl, porque Saúl llevaba consigo 3,000 de sus mejores hombres guerreros detrás de David. Vea cómo lo fue persiguiendo en cada desierto, pero ahora venía con 3,000 de sus mejores hombres. Y así es cuando el enemigo ve gracia, ve brillo en nosotros. Viene con todo detrás nuestro para derribarnos. Y en este desierto, mientras David huía, se encontraba escondido en una cueva, y dice que el rey Saúl entra en esa misma cueva, y los que estaban con David le decían que lo matara, si Dios lo había entregado en sus manos. Pero David tuvo la oportunidad de matarlo, pero él temía a Dios, y solo dice que cortó el borde del manto de Saúl. ¿Cuántas veces, querido hermano, los que están a nuestro alrededor, nos dicen: véngate de aquel que te hizo daño, o devuélvele con la misma moneda? Pero Dios nos lleva a este desierto para enseñarnos a ser como un niño. David respetaba a Saúl a pesar de todo, porque era el ungido aún de Dios. Y David había sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Él se ganó este título porque en este desierto aprendió a ser como un niño. Porque para un rey o un siervo sea diferente, tiene que ser como un niño. Además de ser, el mismo Jesús nos dijo en su palabra, dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Podemos aprender muchas cosas en este desierto, porque Dios pulió el corazón de David y lo hizo un hombre perdonador. Aquí Dios le enseñó a perdonar a aquellos que los persiguen,
a tener misericordia cuando nos habla en su palabra de perseguidos, mas no desamparados. Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo por temor al Señor. Que Dios nos ayude. Dice que después David se fue al cuarto desierto, al desierto de Parán, que en hebreo significa belleza, gloria y ornamento. Primera de Samuel capítulo 25 verso 1 al 2 dice: y se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando a sus ovejas en Carmel. David, querido hermano, había sido ungido como rey por el profeta Samuel, recordemos, pero ahora no lo estaban persiguiendo. Pero Dios no había terminado de moldear el corazón de David. Por lo tanto, iba a trabajar en su carácter ahora, y pone en su camino a Nabal y a Abigail. Y Dios moldea también nuestro carácter. Estamos en el desierto, Dios moldea ahora nuestro carácter. Y David mandó, dice que a sus siervos para pedir ayuda, alimento, pero no tuvo la respuesta que esperaba de Nabal. Que Dios nos bendiga. No tuvo la respuesta que él esperaba. No quería tomar nada sin pedírselo, pero con ira respondió. Dios quería enseñarle a David que ante la circunstancia debía de mantener la cordura, podríamos decir, pero ante la negativa afloró el David guerrero, lleno de ira y de decepción, quien quería el mal de Nabal, y Dios actuó enviando a Abigail. Las palabras de esta mujer lo hicieron recapacitar. Por eso las cosas no son por nuestras fuerzas, querido hermano, o a la ligera, o por impulso. David aquí aprendió que no debe tomar decisiones en momentos de ira o de dolor, y sobre todo debe de tener un razonamiento bendito y no tomar la venganza por sus manos. En el verso 32 y 33 leíamos cuando David se encontró con Nabal. Dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque Dios aún estaba moldeando el carácter de David. Proverbios capítulo 15 verso 1 dice: la blanda respuesta quita la ira. El Señor nos enseña a través de su palabra que la blanda respuesta aplaca la ira. Quizás usted puede encontrarse que está súper bien, que está trabajando bien en las cosas del Señor, que está haciendo todo de acuerdo a lo que el Señor manda. Pero quizás usted se encuentra, o yo me encuentro, en este desierto, en donde Dios quiere trabajar con nuestro carácter. Quizás hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos bien, que hemos cambiado, pero quizás no hemos cambiado nuestro carácter. Quizás somos muy rápidos de llegar y responder, de enojarnos, de airarnos. Somos quizás muy enojones, o queremos todo al tiro, pero debemos de esperar el tiempo del Señor. Y ahí es cuando Dios trabaja nuestro carácter. Que el Señor nos pueda bendecir. Y aquí vamos a ir al último desierto de David, al quinto desierto, que es de Aquila, que en hebreo significa mi esperanza está en él. En 1 de Samuel capítulo 26, verso 1 y 3, dice: vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino.
Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Saúl estaba en Aquila también, estaba tras David para matarlo. Pero David y Abisai, quien aceptó ir con David, porque Dios siempre va a poner a alguien que comparte su misma visión para completar su propósito. Y estos entraron justamente donde Saúl dormía. Y Abisai dice a David que se alegrara, porque una vez más estaba en sus manos. Y le ruega a Abisai que deje matar a Saúl con su lanza. Pero David le dijo: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Nuevamente él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él temía al Señor. ¿Y por qué se negó David a matar a Saúl? Porque Dios colocó a Saúl en el poder y aún no lo había quitado. Dios no quería adelantarse, David, no quería adelantarse al tiempo de Dios. Porque sería muy fácil criticar a nosotros o rebelarnos quizás ante un líder, olvidando los propósitos y los tiempos del Señor. Por eso, decidido a no hacer el mal, David dejó el destino de Saúl en las manos del Señor. Y si bien nosotros no tenemos que pasar por alto el pecado, ni cruzarnos de brazos, ni permitir que quizás líderes malvados que están en pecado lleven a cabo su maldad, tampoco nosotros debemos de tomar medidas que vayan en contra de las leyes del Señor, o tomar la justicia por nuestras manos, sino debemos de dejar que el Señor tome el control de todas las cosas. Porque nosotros debemos de trabajar, querido hermano, por la justicia, mientras que confiamos en Dios. Y esto caló tanto en David que le llevó a escribir estas hermosas palabras. En Salmos capítulo 62, verso 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Por eso la lección de David fue tan grande, querido hermano, que su confianza y su reverencia por el ungido de Jehová, que al guardia de Saúl le dijo estas palabras. Primera de Samuel capítulo 26, versos 24 al 25. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Y entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Ahí ya vemos cómo Dios había tratado no solamente con David, sino también había tratado con Saúl, que a pesar de él haberlo perseguido por los 5 desiertos, y Dios, aparte de haber tratado en aquellos 5 desiertos con David de diferentes maneras, vemos cómo el Señor tomó el control de todas las cosas. David pudo haber matado a Abner, que era el guardia, y a Saúl, pero hubiera desobedecido al Señor y puesto en marcha quizás consecuencias inesperadas. Pero en su lugar dice que tomó la vasija de agua y la lanza del rey para demostrar que tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Y con esto él probó que tenía un gran respeto por Dios y por el rey que había ungido. Porque a pesar de que Dios no había puesto a Saúl, pero fue esto puesto por el pueblo que clamó. Y fue una respuesta a un clamor. Pero aún así Dios aún lo tenía a él. Porque no era el tiempo de David de reinar, a pesar de que había sido ungido, pero aún no se cumplía su tiempo. Y Saúl tuvo varias oportunidades para matar a David, pero nunca lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Primero porque cada vez que Saúl y David estuvieron frente a frente, David hizo algo generoso por Saúl. Y el rey no quería responder a la bondad de David con crueldad. Y también porque David tenía muchos seguidores en Israel. Y de haberlo matado, Saúl hubiera arriesgado el control de su reino.
Y también para terminar, porque Dios había designado a David para ser el próximo de Israel y porque el Señor lo estaba protegiendo. Que Dios nos pueda bendecir, que podamos nosotros entender y comprender cómo Dios pudo tratar con la vida de David y cómo el Señor también quiere tratar con nuestra vida. El Señor está moldeando quizás nuestro carácter, quizás está sacando algo que estaba oculto en nuestra vida, o quizás nos falta pulir ciertas cosas en nuestra vida, y por eso el Señor nos ha llevado al desierto. Quizás usted sienta que le viene una prueba tras otra, pero es porque el Señor vendrá el día en que el Señor le sacará de aquel desierto y le va a dar aquella victoria, y usted va a salir de una manera diferente. Porque nadie que entra a un desierto puede salir igual, sino que el Señor ahí es donde moldea nuestra vida, donde toca nuestro corazón. Y también es un momento, cuando estamos en el desierto, es un momento para también humillarnos delante del Señor, reconocer que Él está sobre nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. Aunque venga el enemigo, aunque venga el juicio, la crítica, el Señor tiene el control de todas las cosas. Por eso debemos de confiar en el Señor, debemos de creer en su palabra. Y así como Dios, a pesar de haber ungido a David, tuvo que tratar con él, cuánto más con nosotros, que somos imperfectos, que el Señor nos ayude para poder nosotros entregarnos en sus manos, para que Dios pueda moldear nuestra vida y saque todo lo que empañe su gloria. El Señor quiere usar su vida también, así como Él quería usar la vida de David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. También Dios quiere usar su vida, pero es necesario dejarnos moldear. Que el Señor nos pueda bendecir. Hasta aquí ha sido su palabra y podamos nosotros en esta hora orar al Señor, y usted ahí en su vida, en su lugar donde está escuchando, pueda humillar su vida, humillar su corazón y quizás entregar todo lo que empaña la gloria del Señor. Quizá hay cosas que nadie conoce, solamente usted y Dios, pero entregue sus cargas al Señor, deje que el Señor moldee su vida y verá cómo el Señor le va a usar en gran manera. Oramos al Señor con reverencia. Padre amado celestial, en esta hora, Señor, vamos delante de su presencia, agradeciendo, Dios mío, por su palabra que nos has entregado en esta noche. Dios mío, bendiga nuestra vida, que podamos nosotros, Señor, tener aquella paciencia, Dios mío, en cada prueba, porque muchas veces nos falta la paciencia. Usted quiere hablar a nuestra vida, usted quizá ha llevado nuestra vida a un desierto, pero usted en esta noche nos ha hablado que es para hablar a nuestro corazón, es para moldear nuestra vida, es para darnos brillo, para darnos gracias, Señor amado, para salir renovados de aquel desierto. Ayúdenos, denos la fuerza, Señor amado, a aquel que esté pasando aquel desierto. Usted le pueda, Dios mío, fortalecer, así como fortaleció a David, pueda fortalecer a todo aquel que está pasando por la prueba. Señor amado, tome su mano, Señor amado, provéale y fortalezcale en aquel desierto, como también usted fortaleció a Elías, Señor, cuando estaba huyendo. Señor amado, usted envió a su ángel a fortalecerlo, a que se alimentara, porque su camino era largo. Señor amado, ayúdanos para poder seguir adelante. Dios mío, en esta noche podemos nosotros disfrutar esta palabra, Señor amado, este alimento, y que podamos nosotros también hacer su voluntad cada día, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a poder nosotros
dejarnos moldear, a poder creer en su palabra. Padre Santo, en esta hora rogamos su bendición en cada uno de nosotros, sobre todo, Dios mío, aquellos que están débiles, aquellos que están necesitando fuerza, Señor, renuéveselas en esta hora en el nombre de Jesús. Nuestro Señor, ponga su bendición en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.